Bien, entonces decíamos que nos habíamos quedado por acá. Estoy yendo al revés. Llegamos a la parte de la que es la programación mensual. Es muy importante la programación. ¿Por qué es importante la programación? Esto es un poco una combinación de algo que ya hemos visto nosotros, que era, primero y principal, entender lo que es un diagrama. Un diagrama debe tener un cierto requisito legal que cumpla. ¿Cuál era el requisito legal? Que el enfermero no se exceda las 36 horas semanales. ¿Sí? Esto podía estar dividido en bloques de 12 horas, podía estar dividido en bloques de 10 horas, de 7, de 8 o de 6 horas, pero que nunca exceda las 36 horas semanales. ¿Recuerdan que nosotros habíamos visto los flujogramas o lo que era la representación gráfica de lo que era un diagrama, cómo se presentaba? Bueno, la programación mensual también es un flujograma, una representación. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nos ubica en tiempo y espacio, qué días cumplimos, quiénes son los compañeros por los cuales vamos a ser relevados o a quién vamos a relevar, cómo cuentan los francos, que sea igualitario, que tenga eficacia, eficiencia, y esto también nos ayuda a nosotros. Si el diagrama no está, no es claro, no desaparece, no podemos contabilizar, ni saber, podríamos decir medianamente si hemos cumplido o si no estamos cumpliendo con la cantidad de horas asignadas. Los flujogramas o programaciones de personal se pueden representar de diferentes maneras. Semanalmente, lo ideal sería mensualmente, con la marcación bien clara del horario que cumple cada uno y con los días que va a tomarse de franco bien claros cada uno. Puede estar designado, pintado de otro color los sábados, domingos y feriados, o necesariamente marcar los 30 o 31 días del mes, exceptuando febrero que tiene 28. ¿Sí? Ventajas de una programación mensual: permite organizarse y hacer una previsión por parte de las personas programadas. ¿Esto qué significa? No puedo decir, ay, no sabía que tenía que venir a trabajar si tengo una programación. Si yo tengo que hacer algún cambio de diagrama o un cambio con algún compañero, sé con quién puedo hacerlo, ¿sí? Las contingencias pueden ser prevenidas. ¿Por qué? Porque voy a saber la cantidad de enfermeros que vaya a cumplir o que voy a tener en ese servicio. Me ayuda a ver los descansos o francos o periodos legales que voy a tener para poder descansar, que se cumplan, que sean efectivamente llevados a cabo. Yo no puedo trabajar sin francos, por más que sea una necesidad, amerita tener los francos, porque nosotros somos una profesión, como les dije la otra vuelta, que no somos de riesgo, pero que no somos insalubres, somos de riesgo. Y el riesgo se aumenta cuando yo no descanso. Se puede efectuar esta actividad mensualmente, pero hoy también se lo puede hacer semanalmente o quincenalmente. Bien. Ahora sí, les conté todo lo que había para la gestión. Ahora vamos a la dotación de personal, puntualmente. Esta es la parte más linda que tiene esta unidad. Para hacer una dotación de personal, yo debo tener en cuenta estas 4 cosas. Debo poder definirlas y saber qué es lo que estoy hablando. El primer punto, déjenme ver una cosa si se adelanta. Sí. El primer punto es la cantidad de pacientes que maneja un servicio o camas disponibles. ¿Puedo saberlo eso de antemano? Yo creo que sí, profe. Es re fácil. O una de dos, o cuento la cantidad de camas, ¿sí? O puedo decir, de un servicio, en realidad vamos a ver por qué se deben contar por los diferentes servicios, porque cuando lleguemos al punto 2, que es el IADE, van a ver que hay un grado de necesidad de que los pacientes tengan demandas dependiendo la patología o la complejidad que tengan. Entonces yo digo, cantidad de pacientes que maneja un servicio o camas disponibles. Y ahí volvemos a la pregunta de rigor. Y dice, cantidad de pacientes o camas disponibles. ¿Es lo mismo?
No, no es O lo mismo, sea, porque vos no podés tener es, muchas camas disponibles, pero no usadas con el paciente adentro. Bien, Diferente a es raíz contar el de, paciente. yo le voy a contar algo muy importante. A raíz de esto se empezó a determinar dos cosas. Esto es bastante nuevo, del año 2013, es bastante nuevo. Uno antes decía, bueno, la cantidad de pacientes y las camas disponibles tienen que ser similares. Me refiero en la cantidad de atención. Pero surgía algo, quedaban muchas cosas afuera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No es lo mismo decir, tengo 7 camas de terapia, 10, vamos a hablar de 10, números redondos, 10 camas de terapia intensiva. Los pacientes de terapia intensiva están 2 horas en la terapia y se van, o están 6 horas en la terapia y se van, o están un día entero, de a día entero, digamos. No, están días enteros, están Exactamente. complicados. Se los contabiliza de a días enteros. Entonces tuvimos que empezar a cambiar y decir, y ahora entonces, ¿cómo me manejo? Clínica médica. Clínica médica también, un paciente que entra en clínica médica se lo considera una internación o que va a ocupar la cama un día entero. ¿Sí? Se contabiliza de día a día. ¿Por qué? Porque si no, no había forma de decir 6 horas, 7 horas, exceptuando las camas de la guardia. Y ahí vino la primera excepción. Y pudimos tener el primer entendimiento y decir, ¿qué es una cama de guardia? ¿Es lo mismo una cama de la guardia que una cama de la terapia, una cama de maternidad, una cama de clínica médica? No, no no, es lo mismo. La cama de la guardia tiene una característica muy especial. Cada una cama de guardia se contabilizan 4 camas. ¿Por qué motivo? Porque se determinó a través de lo que es la dotación de enfermería que un paciente que ocupa una cama de guardia debe resolverse su situación dentro de las 6 horas. ¿Qué significa resolver la situación? Resolver la situación significa, en el mejor de los casos, encontrar el problema, diagnosticarlo, solucionarlo y que se vaya a su casita. ¿Sí? Es para lo que trabajamos nosotros. En el peor de los casos, encontrar el problema, diagnosticarlo, tratarlo y si no tiene solución dentro de las 6 horas, va a pasar ¿a dónde? A la internación. internación. ¿Sí? La internación después veremos, va a clínica médica, va a terapia intensiva, va a maternidad, va, no sé, al piso, llámenlo como quiera, pero en la guardia no podría estar más de 6 horas. Algo, ¿sí? Que con el tema de la pandemia, con el tema de lo que estamos viviendo, es difícil, pero la realidad es esta. Una cama de guardia equivale a 4 camas comunes. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una cama en la guardia, debo pensar que voy a tener 4 camas a la hora de contabilizarlas. ¿Entendieron o alguien no entendió esta parte? Dígalo ahora. ¿Por qué es importante esto? Porque cada una de las camas va a ser una partecita dentro de la fórmula que yo voy a utilizar. Entonces, si yo digo, tengo 30 camas disponibles, muy bien. ¿Y en la guardia cuántas camas tenés? En la guardia tengo 4 camas. ¿Cómo voy a contabilizar las camas? 4 camas por 4, porque cada 6 horas se debe contabilizar una cama. La guardia equivale a que tener 16 camas. Es decir, en un día, ahora lo paso de otra manera, en un día en la guardia puedo tener hasta 16 pacientes internados. Solamente con 4 camas, porque cada 6 horas me va rotando el paciente. ¿Entienden? Cada 6 horas el paciente debería ser que se diagnostique, se trate y se vuelva a decir, bueno, a las 6 horas, ¿qué hacemos? ¿Se va a su casa, señor? O, no, mire, señor, usted no mejoró, necesita que lo vea el cirujano, necesita que lo vea el gastroenterólogo, necesita que lo vea el urólogo, necesita que le hagan una ecografía, pero acá no, se tiene que ir a internar. Va a clínica médica, va a terapia intensiva, va a urología, gastroenterología, llámenlo como quiera, pero se va de la guardia. Y la guardia queda nuevamente con esa cama disponible. Y en esa cama puede venir
otro paciente y que puede ocuparla durante 6 horas. Por eso es que una cama de guardia se contabiliza por 4. Es la única excepción. Después, si quieren, para aquellos que hacen prehospitalario, ¿cuánto vale una cama de una ambulancia? ¿Cuántas camas tiene una ambulancia? Una. Una cama, ¿sí? Aparte, la ley argentina dice que no podemos transportar más de un paciente por ambulancia. No es como la ley de otros países. Bueno, entonces yo, ¿cómo debo contabilizarla? ¿Por 4? ¿Por 1? Si yo lo tengo poco, el paciente que está arriba de la ambulancia lo tengo que diagnosticar, porque si está arriba de la ambulancia es porque es una emergencia o una urgencia. Está entre uno de esos dos rangos. ¿Y cuánto lo puedo llegar a tener? Y como mucho, hoy por ahí lo tengo más porque no hay lugar donde internar, pero como mucho 1 hora y ya lo dejo. Entonces dice, ¿cuánto vale una cama de ambulancia? Y ahí empezamos a jugar también. Bueno, una cama de ambulancia no equivale a 4 de la guardia, ¿sí? Se recorre por tiempo esto, por distancia. Y es otro juego de palabras. Se lo explico rápidamente, no está en lo que es la unidad, porque es muy específico, ¿sí? Una cama, ¿sí?, de ambulancia, ¿sí?, equivale a 2 horas. ¿Por qué? Porque se considera que 1 hora es de servicio y 1 hora es de desinfección, siempre que yo haya internado. Por lo tanto, fíjense lo que vale en el día. Una ambulancia podría ser 12 servicios en un día, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El personal se divide en 2, ¿sí? No en 1, porque hay que la parte médica y la parte de enfermería. Entonces, cada ambulancia vendría a ser, cuando yo voy a hacer la dotación de personal, debería contabilizar que al dividirse por 2 y al hacer 12 servicios, solamente 6 horas de utilidad o 6 servicios diarios estaría prestando o tendría que buscar para 6 servicios diarios. No es el mejor equivalente, hay muchos errores en este caso de la ambulancia. Después puedo hacer también que ustedes se van los consultorios o los centros de atención primaria de salud. ¿Los pacientes están internados en los CAPS o en la salita? No. No, solo están en observación. Como máximo, observación. Pero la mayoría, ¿a qué va? A vacunarse, al consultorio, claro, a una curación, a una toma de presión, y todo esto hay que contabilizarlo. Entonces, en vez de contabilizar por paciente, contabilizo por tiempo, ¿sí?, o por prestación. Y ahora ya se lo voy a explicar en la otra diapositiva, porque uno dice, y entonces me cambiaste la historia. Yo tengo que contar camas por un lado. Las camas de la guardia valen doble. Las camas de terapia vale 1, la cama de clínica médica vale 1, la cama de maternidad vale 1, ¿sí?, la cama de gastroenterología vale 1, la cama de quirófano vale 1. Eso todo vale 1, exceptando la cama de la guardia. IADE, ¿qué es el IADE? Son siglas. Es el índice de atención de enfermería. ¿Sí? Es el tiempo que un paciente demanda de un enfermero. No todos los pacientes van a demandar de un enfermero la misma cantidad de tiempo. Y ahora lo vamos a explicar en horas y en grados, que son las dos maneras de poder explicarlo. Ausentismo previsto e imprevisto. Previsto, ¿sí?, es todo lo que prevé la ley de contrato de trabajo o la ley del empleado público, todos los artículos que pueden estar ahí, desde vacaciones, podemos decir francos, días por examen, licencias por casamiento, maternidad. ¿Por qué previsto? Porque la maternidad no es que vengo mañana y te digo, ay, che, no voy a venir más porque estoy embarazada, ¿sí? No, vos antes me tendréis que haber presentado los papeles de que estás embarazada para que yo gestione, che, fulana de tal no va a venir durante 3 meses y bueno, podemos calcular el periodo, ¿sí? Imprevisto, las enfermedades. Imprevisto, me quedé dormido. Imprevisto, ¿sí? Claro, son las licencias no programadas. Imprevisto, no programadas. Es lo mismo llamarlo imprevisto o no programadas. Y el último puntito es horas de trabajo diario por persona. Diagrama mayoritario del servicio. ¿Por qué puse esto? Es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, existen diagramas, no son tantos, ¿sí?,
Pero existen diagramas de 6 horas. ¿Sí? El que trabaja 6 horas va a cumplimentar a fin de la semana 6 por 6, 36. 6 días de trabajo. Existen diagramas de 7 horas. El que trabaja 7 horas va a ser 7 por 5, 35. Ese va a trabajar 5 veces por semana. Existen diagramas de 12 horas. El que trabaja 12 horas va a ser 12 por 3, 36, va a trabajar 3 veces por semana. Por lo general, en el número final estamos entre los 30, 35 o 36. Aquel que se exceda, como yo les conté la guardia pasada, iba a decir, la clase pasada, yo me excedo, ¿sí?, en mis horarios de trabajo. Entonces tuve que ir al Ministerio de Trabajo, no por mi propia voluntad, sino porque la empresa, la institución donde yo trabajo me lleva, y homologamos, es decir, acepto que tengo que trabajar más horas y acepto cómo me las van a pagar esas horas, excedidas del diagrama. Y la empresa o la institución, en este caso, dice, necesito que este enfermero trabaje más cantidad de horas porque cumple un diagrama de día por medio de 12 horas. ¿Sí? Entonces nos fuimos a homologar. Después podemos jugar, por ejemplo, digo, vieron que está el turno de 7 horas que arranca de 6 a 14, de 14 a 21, y después tenemos noche A y noche B. Eso es otro diagrama muy común. El de la noche trabaja 10 horas. Una semana trabaja 30 horas, la otra semana trabaja 40 horas. Si yo promedio las 2 semanas, ese enfermero estaría trabajando de noche 35 horas. Lo mismo que trabaja el de día, no es que hay desigualdad. Esto con respecto a los diagramas. Uno debe conocer que existen diferentes tipos de diagramas. Si yo digo, van a trabajar 8 horas, 5 por 8, 40. Ya me estoy excediendo con las 40 horas. Hay 6 horas, hay 4 horas que me las deben pagar aparte. ¿Sí? Si trabajo 8 horas, ¿sí?, hay 4 horas que me la deben pagar aparte, porque en todo lo que es salud se debe trabajar con un diagrama que no supere las 36 horas semanales. Bien, acá tenemos lo que yo les contaba recién. ¿Qué era el IADE? Es el índice de atención de enfermería, es la cantidad de horas en un día que un enfermero se encuentra brindando asistencia o servicio a un sujeto. Depende de la autonomía y dependencia que tenga o la complejidad que tenga el paciente. ¿Para qué sirve esto, el IADE? Bueno, primero y principal, sirve para saber la carga de trabajo que tiene un enfermero. ¿Y cómo se divide? ¿Cómo se determina? Se determina a través de lo que son las UPE. Y esto es muy importante. ¿Qué es una UPE? UPE es Unidad Producción Enfermero y equivale a 3 minutos. Es todo lo que un enfermero puede hacer en 3 minutos. UPE, Unidad Producción Enfermero. ¿Por qué es importante una UPE? Porque fue la unidad de medida que no lo dice Hernán, ni Maimónides, ni el Ministerio de Salud de la Argentina, ni nada, sino se determinó en forma mundial que es el tiempo que llevan las acciones de enfermería que puedo hacer en una UPE, que son 3 minutos, con respecto a la atención sanitaria o la atención sobre un individuo. Por ejemplo, está todo catalogado. De hecho, nosotros tenemos en la resolución 194-195 de la República Argentina, ¿sí?, resolución, búsquenla si quieren después, resolución 194-195, van a encontrar que está todo por ítems, está catalogado y dice, por ejemplo, cambio de sonda vesical, 5 UPE, ¿sí? 5 por 3, 15, es decir, nosotros tenemos 15 minutos para hacer nuestro trabajo. ¿Por qué se tuvo que catalogar de esta manera y no por acción realizada? Primero y principal, es muy difícil evaluar lo que uno hace en enfermería, porque siempre está haciendo algo sobre el paciente o por el paciente. Ir a buscar medicación a farmacia es hacer algo por el paciente. ¿Se puede catalogar dentro de las UPE? Sí. Cambiar una sábana es hacer algo sobre el paciente. ¿Se puede catalogar dentro de las UPE? Sí. De hecho, el acondicionamiento de un paciente también te dice, se divide en 2. El baño seco, que pueden llegar a ser hasta 5 UPEs,
o baño húmedo, baño en cama, que pueden ser hasta, ¿sí?, 10 UP, ¿sí?, 30 minutos. Y esto uno lo tiene que ir determinando. Imagínense la importancia que tienen estas UP, que hay lugares en el mundo donde el enfermero, más allá de cobrar un sueldo básico, elemental, es como decir, acá el sueldo de enfermería es 25.000. Todos los enfermeros cobran 25.000. Pero después las UP. Y las UP no es más ni menos que hacer el proceso de atención de enfermería. El famoso PAE. El PAE determina las acciones que nosotros hacemos y están catalogados a través de las UP, Unidad de Producción Enfermero. Entonces, ejemplo, un país que se maneja de esta manera es Canadá. Canadá tiene un sueldo básico del enfermero y después el sueldo es diferenciado dependiendo de las acciones del enfermero. Si hice, no sé, 1.800 UPs en un día, van a tener un valor de hecho tiene un valor hoy creo que de $5 canadienses cada UP. Entonces, cada acción que yo haga se categoriza por una UP. Y no todos los... ¿Por qué se determinó esto? Porque no todos los pacientes son iguales. No todos los pacientes se pueden trabajar de la misma manera. No todos los pacientes van a tener la misma demanda. Y se hizo a través de las UP. Esto es cuando yo les decía, por ejemplo, ¿qué hace un enfermero de vacunación? ¿Cuánto se tarda en vacunar? Y aproximadamente entre 3 a 6 minutos, entre control de libreta, ¿sí?, sello de libreta, aplicación de la vacuna, recomendaciones. Entonces se dice que por cada vacuna que yo doy, se debe facturar 2 UP. Y si ustedes quieren contabilizar, por ejemplo, cuántas UPs pueden hacer por hora, entonces van a poder tener 10 UPs por hora. ¿Sí? Y entonces, si yo finalizo el día y digo, 6 horas trabajé, 6 por 10, 60 UPs diarias. Eso sería lo que yo debería cobrar. ¿Cuántas UPs me lleva a hacer una curación? Bueno, una curación, si es una cura plana, por ahí me lleva 5 UPs, 15 minutos, y se categoriza por UPs. Y esto es lo que a mí me lleva a cobrar un sueldo o a determinar qué necesidad tiene la atención de un individuo con respecto a enfermería. Por otro lado, las UPs al fin y al cabo del día se lograron tratar de hacer por categorías. Y los pacientes se dividieron en categorías. Y tenemos 5 categorías. Categoría 1, cuidado mínimo. Categoría 2, cuidado moderado. 3, intermedio. 4, especiales. 5, intensivos. Donde a cada uno de estos pacientes se determinó cierto grado y cantidad de horas. Fíjense que en la bibliografía que yo les mandé está qué es cada cuidado. Es decir, un paciente con cuidados mínimos, ¿sí?, es un paciente que es ambulatorio, come solo, no necesita asistencia para sus necesidades fisiológicas, ¿sí? A lo sumo le tendrá que alcanzar la medicación y tendrá control de signos vitales 1 o 2 veces por día. Cuidados moderados, es un paciente que tiene control de signos vitales por turno, ¿sí? Requiere la asistencia de un enfermero, ya sea para la medicación, para la alimentación, para la higiene y confort. Cuidados intermedios, es un paciente que no deambula, ¿sí?, que necesita asistencia, seguramente va a tener o oxigenoterapia o tener una venoclisis, es decir, un PLAM, y va a tener que requerir de la atención de enfermería para dichas intervenciones, ya sea la oxigenoterapia o PLAM. Cuidados especiales, ya no deambula, necesita asistencia para las necesidades fisiológicas elementales, va a tener la combinación de oxigenoterapia y un plan. Categoría 10, cuidados intensivos, no deambula. Necesidad exclusiva del enfermero para la alimentación, para la eliminación, para la oxigenación y para la circulación. Y así se van incrementando. En nuestro protocolo solamente llegamos a los cuidados intensivos. ¿Y qué demanda? Entre 10 y 15 horas por día de un paciente, y van a empezar a cambiar. Si uno dice, hay pacientes, por ejemplo, que
de hemodinamia que necesitan más atención, sí, y puede sumarse hasta 16, 18 horas dependiendo. Volvemos a seguir explicando. Ausentismo, lo expliqué recién, previsto, imprevisto, ¿sí? Lo que entra en uno, licencia de contrato de trabajo, ley del empleado público, imprevisto, todo lo que no programé, ¿sí? O no estaba en la programación a la hora que yo lo determiné. Bueno, llegamos a la fórmula. Para la fórmula yo necesito tener cantidad de camas. ¿Sabemos sacar la cantidad de camas? ¿O la cantidad de pacientes? Lo hablamos recién. Sí. Contamos cuántas camas tengo, cuántos pacientes tengo por día para vacunación, cuántas camas de terapia intensiva, cuántas camas de clínica médica, cuántas camas de la guardia, ¿sí? El IADE ya lo determinamos. Che, ¿qué paciente tenemos nosotros? Por grado, por UPE, por tiempo, lo tenemos que determinar. Clínica médica, combinación. Hay lugares, por ejemplo, que tienen combinados, tienen clínica médica y por ahí dentro de la clínica médica tienen pacientes que son postoperatorio, y un paciente postoperatorio no camina, es dependiente de un enfermero. Entonces por ahí uno dice, bueno, si 3 era clínica médica y 5 era cuidados especiales, combinemos y nos quedan 4, y tenemos un IADE de 4. Ausentismo previsto y imprevisto. Lo único que nosotros no vamos a poder calcular, que vamos a tener que buscar la ayuda de un tercero, es en el ausentismo. ¿Por qué? Porque es retro, viene de otro lado, es decir, el paciente el individuo, los enfermeros que tienen un alto grado de ausentismo, me lo va a determinar recursos humanos. ¿Por qué digo retro? Por lo general nosotros buscamos esta información anterior y decimos, che, ¿cómo estuvo el semestre del año pasado, desde el invierno, en la pandemia? Y mirá, tuvimos un montón de enfermeros que no vinieron, que se enfermaron, bueno, entonces voy a tener un ausentismo elevado y mi programación va a tener que ser más elevada. A veces, por ejemplo, les digo, un común denominador de un hospital público es tener un ausentismo entre el previsto y el imprevisto del 45%, que es lo más alto que existe. En una clínica, una institución privada, un ausentismo de 30%, ¿sí? Sería un ideal. Llegar a un 30% sería el ideal. No se olviden que el ausentismo se suma el previsto y el imprevisto. Y dentro del previsto están sus francos, su licencia anual, sus vacaciones. No es que el ausentismo sea solamente el imprevisto. Diagrama mayoritario expresado en horas. ¿Y esto qué significaba? Yo tenía que calcular cuántas horas se llevaba el diagrama mayoritario, expresado en horas, 10 horas, 8 horas, 7 horas, dividido, puedo decir 36 horas, dividido 5, saco expresado en horas semanales. Siempre, por lo general, van a oscilar entre los 30, 35, 36 horas. Y el último dice DASAS, o DAS. Días de la semana que brinda atención al servicio. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que brindar días de atención. ¿Un hospital cierra los sábados y domingos y feriado? No. No. ¿Una clínica cierra los sábados y domingos y feriado? No. ¿Quiénes pueden cerrar o tener un diagrama especializado? Los CAPS. Por ejemplo, las salitas, mal llamadas salitas, están abiertas, hay algunas que están abiertas las 24 horas, pero la mayoría está abierta de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Yo tengo que hacer días de la semana. Si los días de la semana están abiertos los 7 días, el número va a ser 7. En una salita, por ejemplo, que está abierta solamente por la mañana, durante el día, no a la noche, seguramente cuando voy a sacar este numerito va a ser 3,5. ¿Qué significa 3,5? En la semana, si los 7 días, en la semana está abierto 3 días y medio. 3,5 la cantidad de días abiertos. Ahora con la fórmula lo van a entender. Bien, la fórmula de dotación es la siguiente. Número de camas, que ya lo sabemos, o lo podemos determinar, lo podemos cuantificar, ¿sí? El IADE, que ya lo sabemos, podemos decir, mirá, nosotros vamos a trabajar con pacientes que son clínica médica, un IADE de 3. Yo trabajo en una terapia intensiva
el IADE es de 10. ¿Sí? Días de la semana que está abierto el servicio, ahí si fuera hospital, clínica, sanatorio, ¿sí? Va a ser 7, porque todos los días está abierto. Y la total de horas semanales que se trabaja, todo eso dividido. Les dije, el numerito de abajo va a ser por lo general 30, 35 o 36. En mi caso, que yo por ejemplo hago una semana, ¿sí? Hago 36, la otra semana hago 48, se promedia, se divide 36, 48, me quedará 40 el número final ahí abajo. No es que se hace una por semana. A este resultado, Una consulta, disculpe, profe. ¿El número de camas es ocupada o libres o en general? y es lo que explicamos hoy. ¿Qué vamos a sacar nosotros? ¿Para el número de camas ocupadas o para el número de camas? ¿Qué harían ustedes número de si fueran camas libres. gestionadores? Les dije, si yo soy enfermero, jefe de enfermería, voy a querer que haya enfermero por cada cama. No importa si está ocupada o no está ocupada, porque el día que se ocupa, ahí vienen los problemas, si no tengo el enfermero. Si soy el que paga, voy a decir, no, yo te voy a pagar por cama que tenga con un paciente arriba. Entonces se debe llegar a un acuerdo, ¿sí? Saquemos tema COVID, que hoy tema COVID está todo ocupado, ¿sí? Saquemos tema COVID, hablemos de lo que está pasando hoy. De lo que no está pasando hoy. Las camas en realidad se promedian. Yo les vuelvo a decir, si yo soy jefe de enfermero, yo pido que haya un enfermero por cada cama. No me importa si está ocupado o no está ocupada, porque el día que lo necesito, el enfermero tiene que estar disponible. Si soy el que paga, te voy a decir, no, negociemos. ¿Sí? Si vos tenés 10 camas y de las 10 camas tenés 8 ocupadas, te va a pagar por 8 enfermeros. No te voy a pagar por las 10 camas, porque esas otras 2 camas no me las cubre nadie. Ojalá, Entonces, profe, pagan por cama, ¿no? Hagamos por 9. ¿Cómo? Que ojalá paguen por cama, digo. Es que en realidad se negocia eso. Antes no, pero ahora sí se negocia. Bueno, a la fórmula de esto, número de cama por día de la semana, dividido el total de las horas semanales, se le suma el porcentaje de ausentismo. ¿Qué porcentaje? El previsto y el imprevisto. Algo normal, esperado, aceptable es el 30%. ¿Sí? Más del 30% estamos muy alto. Habría que empezar a buscar la fórmula para decir, che, voy a pagar el presentismo para tratar de disminuir el ausentismo. ¿Entienden? Empezamos a jugar con eso. Yo les puse un ejemplo. Ahí les puse 10 camas, tiene una de UTI, le puse 10 camas, tiene una UTI. ¿Sí? El día de la UTI es de 10. Los días que está abierto la UTI son 7. Las horas que trabaja un enfermero de UTI son 30 horas semanales. ¿Sí? Eso, si yo hago todo el numerito, me da arriba 700, abajo 30. ¿Sí? Si lo divido hago toda esa cuenta, me da esto. 23,3 enfermeros. Y ahora le sumo este 30% que era el ausentismo previsto y imprevisto. ¿El 30% de qué? El 30% de 23,3. Me da 30,3, lo que equivale a 31 enfermeros. 31 enfermeros en el servicio. ¿Sí? 31 enfermeros en el servicio. Si yo tengo que dividir 31 enfermeros en el servicio, voy a decir que tengo turnos de 6 horas, ¿sí? Más los francos o los franqueros, los sábado y domingo. Necesito 31 enfermeros divididos 6 turnos, porque de lunes a viernes voy a tener 4 turnos, sábado y domingo voy a tener 2 turnos, sábado, domingo y feriados. Es decir, 31 dividido 6 me da 6 por 5, 30. Es decir, voy a tener 5 enfermeros por turno. ¿Esto qué significa? Que cuando un enfermero se me enferme, cuando un enfermero no venga, cuando tenga un imprevisto, me van a quedar 4 enfermeros, ¿sí? O 3 enfermeros, y si bien el trabajo va a aumentarse, lo voy a poder llevar a cabo. No es lo mismo programar 3 enfermeros y que se me enferme uno y que me queden con 2. La programación en este caso va a ser 5 enfermeros
que sería el ideal del trabajo, y si se me enferma uno, tengo 4, y si se me enferma uno, tengo 3, y sigo trabajando, brindando la misma calidad de atención. Vamos al otro ejemplo. Chicos, me quedan 2 minutos y medio. Cuando se corta, quiero que arranquemos otra vez, pero para despedirnos, no para hacer la clase. ¿Sí? ¿El 30% ese siempre es 30%, profe? No, por eso es que dije, ese numerito es el único que no sacamos nosotros. ¿Quién nos lo da ese número? Al Ministerio de Salud, eso fue hecho. No, recursos humanos. Recursos humanos. ¿Y qué les dije que es? Retro. Es atrás, de atrás. Es retro, es comparado con lo de atrás, con el semestre de atrás, con el año de atrás, con el mes de atrás. Sí. Por ejemplo, hoy que nosotros trabajamos con COVID, nosotros hacemos la programación mensualmente y yo saco mes a mes. ¿Por qué? Porque hay tantas bajas, tanto ausentismo, que voy comparando el ausentismo mes a mes. Si no, no puedo programarme. ¿Sí? Es tan importante. Clínica médica. Clínica médica tiene 30 camas. El ejemplo que puse yo. El IADE es de 3. ¿Sí? 3. ¿Qué es 3? El índice de atención de enfermería. El tiempo que el paciente demanda del paciente. Clínica médica está abierto 7 días. Trabajan 30 horas o 36. Yo porque lo hice hospitalario. Si lo tuviera que hacer 36, el número va a ser inferior. Ahí el número de enfermeros me dio 21 y le sumé los 6,3. Debe haber 27,3. No existe el 27,3. Siempre se suma para 1, ¿sí? Para arriba, para el entero. ¿Sí? Me da 28 enfermeros. Clínica médica va a tener 28 enfermeros dividido en 6 turnos. ¿Sí? ¿Y qué numerito me da? 6 por 4, 24. Es decir, va a haber 4 enfermeros, me van a sobrar 4, que los voy a poder o programar en el turno mañana, uno en el SADOFE, otro en la tarde y ver, pero yo voy a tener que tener la programación de tener 28 enfermeros. Y eso es lo que le tengo que pedir a mi empleador, a recursos humanos. Yo para clínica médica necesito 28 enfermeros. ¿Sí? ¿Entienden por qué es importante saber lo que es el IADE? Se me fue. Sí, sí, sí. Así que, bueno, un poquito, esto es lo que yo quería contarles a ustedes, qué es la programación, cómo se logra esto y qué importancia tiene. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta?